El CAL no dio paso al megaproyecto de ley en la Asamblea, regresa al Ejecutivo, el presidente tiene 10 días para volver a remitirlo. ¿Y qué va a pasar ahí, en el Legislativo? Javier Hervas, ex candidato presidencial por la ID. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Muy buenos días, un gusto poder estar acá y un saludo atento a ti y a toda la audiencia. Buenos días también. ¿Quiénes votaron en contra para que no pase al Pleno a las comisiones? Guadalupe Llori, Darwin Pereira de Pachacutic, Ronnie Aliaga del Correísmo, Bella Jiménez antes de sus filas, me refiero de la Izquierda Democrática, ahora investigada por el Comité de Ética por las denuncias de gestión de cargos públicos, es decir, por cobrar por un puesto. Johanna Moreira de la Izquierda Democrática. Había dicho usted hace pocos días que iban a facilitar que pase al debate y al Pleno. ¿Qué pasó? Stephanie, lo que se votó fue a favor de que el presidente pueda subsanar en función de un informe técnico que hace la Unidad Técnica Legislativa, y lo que buscamos es que el presidente lo pueda devolver lo antes posible. Lo que yo manifesté es que como Izquierda Democrática lo que no estamos ni a favor de un gobierno ni tampoco a favor de un bloqueo. Lo que estamos a favor del pueblo ecuatoriano, y que ese proyecto de ley, que sin duda tiene muchos elementos que tienen que corregirse, pueda en el debate, en el aporte de las diferentes fuerzas políticas, pueda conectar con la necesidad del país. Buscamos empleo, buscamos una reactivación económica, pero sin duda también de ninguna manera estaremos a favor de una precarización laboral. Es decir, no es solamente por un tema de forma que han rechazado ahora que vuelva al Ejecutivo, no están de acuerdo con el contenido del proyecto. No, lo que estamos es buscando que en el debate este proyecto sea enriquecido. Pues eso fue lo que yo dije, que la Izquierda Democrática, en función de esa calificación en el CAL, que pueda pasar al Pleno. Ahora, hubo un informe de la Unidad Técnica Legislativa que dice que no reúne las condiciones para constitucionalmente poder pasar al debate. Entonces lo que buscamos es que el presidente pueda subsanar eso y que lo devuelva lo antes posible para que pueda pasar al debate con los asambleístas, con las diferentes fuerzas políticas. Lo que nuestro país necesita es diálogo. Lo que necesitamos es que nuestro país no sea gobernado por decreto, sino por el aporte de los diferentes actores políticos, corrigiendo y subsanando los elementos que están ahí. Mira, está muy bien que se esté eliminando el impuesto al 2% a la microempresa, estamos totalmente de acuerdo. Pero no estamos de acuerdo que la base para el pagar este nuevo impuesto sea con ingresos de $2,000. Estás afectando a una clase media. Hay que subir esa base. Ya vamos a hablar sobre eso, pero sobre lo que acaba de ocurrir. El CAL en efecto negó, argumentando con votos de la Izquierda Democrática que no están tratando solamente una materia, que no están cumpliendo con el requisito establecido en el 136 de la Constitución, el 56 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa respecto a la unidad de la materia. Pero cuando quieren, dan todas las interpretaciones favorables, como ya se ha hecho antes para aprobar estas megaleyes. En 10 días, si no es un impedimento de forma, que es lo que han argumentado ahora, pero el contenido llega igual en cuanto a las reformas laborales, flexibilización, por ejemplo, la Izquierda Democrática no va a apoyar igual. Mira, yo no soy un técnico legal. Yo que sí soy un ciudadano preocupado por recuperar institucionalidad en nuestro país, que lo hemos perdido tanto estos últimos 14 años. De tal manera que desde el Parlamento, si la Unidad Técnica Legislativa dice que tiene que devolverse para subsanar eso, hay que respetar la institucionalidad. Lo que buscamos, sí, es reactivar al país y que tengamos en este diálogo y en este debate justamente la posibilidad de un código laboral que esté afín a las leyes ecuatorianas, afín a proteger a la clase media y a los trabajadores del país, pero también consecuente con el deseo de tener más empleo, más generación de empleo en el Ecuador. Ayer el presidente de la ID, en un comunicado, dijo que la Izquierda Democrática no iba a apoyar las reformas tributarias que afectan a la clase media o a personas con menos recursos. Usted ha dicho que la Izquierda Democrática no va a apoyar la precarización. Entonces, definamos contratos por hora, por ejemplo, contratos a plazo fijo hasta 4 años, como se lo está proponiendo, o eliminar la jubilación patronal. ¿Es precarizar? Mira, cuando tienes un artículo en ese proyecto de ley, el artículo 75, que te dice que el empleado deberá pagar una indemnización al empleador, evidentemente no es un lenguaje adecuado. Eso es lo que tenemos que corregir. ¿Y lo otro? ¿Y sobre las horas? ¿Y sobre los tiempos? ¿Y sobre la jubilación patronal? Porque me imagino que lo han discutido si están a 10 días que vuelva el proyecto y no van a empezar a conversar recién ahí como bloque. Stephanie, nada que vaya en contra de una precarización
que favorezca una precarización laboral, pero tenemos que flexibilizar condiciones justamente para poder generar más trabajo. Lo que no podemos es bloquear el que esto no pase el debate. Por eso yo decía que favorecer el que pase al debate, en este caso que se cumplan con esas subsanaciones y que en la Asamblea Nacional los 137 asambleístas puedan, en aporte de ideas, en agendas nacionales, poder mejorar ese proyecto de ley, cambiar lo que está mal y definir y subir las bases. Por ejemplo, en el caso de los impuestos, que no sea desde los ingresos de $2.000. Pasemos a valores en nuestro análisis económico, que el día de ayer tuvimos una reunión con los asambleístas a través del Instituto de Capacitación Política Manuel Córdoba Galarza, que nos hicieron un análisis económico. Y ahí lo que nos dicen es que justamente que a partir de ingresos de $3.500 tenemos un segmento de la población que no sería afectado en términos de su consumo. Si tú le tocas, en este caso, mira, no solamente es el tema de impuestos, estás quitando los gastos deducibles que antes estaban alrededor de $12.000, ahora los llevas a 4.000. Eso es reducir capacidad de consumo. Si queremos reactivar economía, no podemos reducir consumo en nuestro país. Y por eso es importante diferenciar lo que para cada uno puede ser precarizar o no, para saber dónde es que no van a apoyar. En esos temas, por ejemplo, la flexibilización que el gobierno insiste va a provocar la contratación, nuevas plazas. Hay puntos en los que sí podrían ponerse de acuerdo para que no signifique precarizar, pero sí flexibilizar, que es distinto, aunque por las experiencias suena a mala palabra, pero es distinto. Y que los emprendedores, no solamente las grandes empresas de las que hablan, pero los emprendedores, las pymes, los pequeños negocios, no tengan miedo a contratar. Claro, mira, y aquí te puedo dejar parte de la propuesta que se está elaborando en la Izquierda Democrática. Por ejemplo, que no hablemos de 2 códigos laborales, que hablemos de, en el caso de las micro y pequeñas empresas, y aquí te está hablando un emprendedor que conoce que el sector de la economía que tiene la virtud de una práctica inmediata reactivación es justamente la micro y la pequeña empresa, que hay que tengamos política pública. Por un lado, que es ese sector de la economía el que pueda contratar en estas condiciones que sean, si tú quieres llamarlas, más flexibles, pero no la gran industria. Todas las industrias tenemos rotación en nuestro personal y lo que no queremos es, por ejemplo, que pase en el país que quienes se roten en una empresa, luego el nuevo personal se ha contratado con este diferente código de trabajo. O sea, que despidan a unos empleados porque están sanándose diciendo, oiga, es que no va a haber cómo despedir al mismo y volver a contratar al mismo porque se le va a cobrar una multa, entonces no lo van a hacer. Pero pueden despedir a una buena tanda y contratar, ahí sí bajo un nuevo régimen, a otros. Eso es lo que quisieran evitar. Mira, y aquí también quiero invitar a la reflexión a mis hermanas y hermanos ecuatorianos. Se estaba de alguna manera sembrando la idea de un código laboral esclavista. Mira, quienes hemos generado trabajo sabemos y conocemos lo que es la curva de aprendizaje, de tal manera que ese concepto de que un empresario despida a un trabajador, pues no tiene sentido, porque el que ya fue capacitado, el que ya está cumpliendo su labor, mal haría cualquier empresario, sería ilógico, sería irse en contra de los intereses de la empresa de despedir a ese trabajador. Yo lo que te hablo es que todas las empresas es normal tener un proceso de rotación del personal. Entonces, lo que buscamos es más generación de trabajo y por eso es que estas condiciones nuevas que las enfoquemos a las micro y las pequeñas empresas, a nueva actividad económica. No queremos que la actividad actual sea precarizada, lo que queremos es fomentar nuevas plazas de trabajo. Ahora, no están de acuerdo tampoco con temas como el impuesto al patrimonio, que además es más severo con personas naturales frente a empresas que sí se basan en utilidades, aunque no diferencia pequeña o mucha utilidad, pero hay un tema de conceptos también por los que no están de acuerdo en gravar el patrimonio, la tierra. Mira, porque una realidad, la agricultura, que es una oportunidad postergada que tiene nuestro país, que lamentablemente no hemos podido tener en muchísimos años, política pública que pueda esta oportunidad pasar a que sea un crecimiento económico. En la agricultura tú tienes propiedades de alto valor, pero que el agricultor en este momento gran parte de los agricultores en una economía de subsistencia, están sobreviviendo, de tal manera que si le pones solamente al patrimonio, estarías afectando una actividad como es la agricultura. ¿Qué es lo que proponemos? Mira, tenemos 965 ecuatorianos, esta es la data del SRI, forman parte de los mayores grupos económicos en el Ecuador, con un patrimonio de alrededor de $43.500 millones. El 1%
que tú coloques de impuesto a ese patrimonio, pero solamente de los grandes grupos económicos, recaudarías alrededor de 453 millones de dólares. Es decir, sí existen alternativas, pero no le aplastemos más a la clase media. Ya tenemos el tema de los combustibles, que aquí también un mensaje al presidente de la República. En la grave situación económica que vivimos los ecuatorianos, no es que estemos en contra de algo que ya costó tanto al país, que es quitar el subsidio o un proceso para quitar el subsidio. Lo que sí estamos es generando reflexión y preocupados por la situación de la clase media ecuatoriana. Si en este momento continuamos con el aumento de los precios de los combustibles, además de más impuestos, le estamos asfixiando a la clase media. Lo oportuno en este momento sería una moratoria. Y el no poder deducir, por ejemplo, los gastos para el pago del impuesto a la renta, cuando se incluyen las deducciones, se lo permite para que sea un impuesto, como su nombre lo dice, a la renta, es decir, ingresos menos gastos, no a los ingresos, porque el Estado no atiende en este país con salud y educación como debería hacerlo. ¿Cómo pagar sobre los ingresos que en 5 días se acabaron con todos los gastos que tienen que asumir en salud, en vivienda o en educación sin poder descontarlo? ¿Ese es un tema que para ustedes es negociable o hay que quitarlo? Mira, en primer lugar, el impuesto es un Estado que le mete la mano al bolsillo ciudadano para sacarle más recursos, para que lo administre el Estado. Entonces aquí, en primer lugar, que el Estado nos diga cómo va a ser más eficiente también. Pero si hablamos sobre la deducción, la reducción de los gastos deducibles en tu impuesto a la renta, que en este momento bordea un tope de alrededor de $12,000 y lo quieren llevar en alrededor de $4,000, es restarle capacidad de consumo a ese ciudadano, que eso es también un impacto en la economía. Vas a afectar una economía que tiene que reactivarse, una economía que tiene que dinamizarse. Y aquí también quisiera decirte algo. Revisando el plan cuatrianual del gobierno, estamos viendo un crecimiento del Producto Interno Bruto que en el año 2023 se habla del 1.6%. La población ecuatoriana crece en niveles de alrededor del 1.7%. Es decir, no estamos viendo una reactivación económica cuando el crecimiento del Producto Interno Bruto está prácticamente al mismo nivel del crecimiento de la población. Por eso es tan importante una política pública. Y aquí también quisiera dejar un mensaje en términos de cómo reactivamos la economía. Esta es la propuesta, parte de las propuestas. Le quiero preguntar sobre eso, si me permite, porque el gobierno tiene un punto a resolver aquí, y es que tiene que recaudar más. Ideal sería cumplir la promesa de ni un solo impuesto más, pero el presupuesto no da. Entonces, ¿qué otras alternativas? Lo escuché plantear una reactivación económica en base a inyectar liquidez a la economía con tasas que sean pagables, es decir, una banca pública de desarrollo, líneas de crédito que puedan ir, decía usted, al 6%. ¿Cómo? Sin que eso signifique quebrar al banco por morosidad o, más bien, lograr tasas que no asfixien a los nuevos negocios o emprendimientos. Es que tú puedes captar recursos a tasas de interés inferiores al 2.8, inferiores al 2%. Lo puede el Ecuador si tú combinas... ¿Captar de qué? ¿De organismos multilaterales? De organismos multilaterales, con esa condición de tener una banca pública. El Banco del Pacífico es un banco privado que el dueño es el Estado ecuatoriano, somos todos nosotros. Reúne las condiciones de ser calificado como una banca pública para que tú traigas esos recursos. Lo que no queremos es que recursos nuevos, frescos, vayan a un saco roto que en este momento representa el presupuesto general del Estado, un presupuesto desfinanciado. Aquí la apuesta tiene que ir a empoderar a los ciudadanos, que los ciudadanos puedan reactivar la economía con acceso al crédito. Si tú logras traer al 2% liquidez fresca y la inyectas al aparato productivo, y concretamente no a todo el aparato productivo, porque la gran empresa no necesita de esto. Aquí lo que necesita es la micro y la pequeña empresa. Enfócalo a ese sector y sin duda vas a ver una reactivación económica. Y esa es la virtud del sector de la micro y la pequeña empresa, que tiene la capacidad de reactivarse prácticamente de inmediato. Le van a decir que al irse en contra de este proyecto se está aliando con los que no debe, que está bloqueando la oportunidad de que un gobierno haga las cosas diferentes. Si esa no es su intención, ¿cómo se van a sentar a trabajar en los próximos 10 días? ¿O es que está rota ya esa alianza Pachacutic y de Creo? Mira, sin duda muchos quieren seguir polarizando nuestro país. Nosotros no estamos en esa línea y más bien lo que estamos invitando es permanentemente al diálogo. Aquí, tanto
que lo invite desde el presidente de la República, que no nos diga que quienes estamos en contra de un proyecto de ley que él manda, eso no nos divide entre buenos y malos ecuatorianos. Aquí lo que buscamos es aportar al país. Tampoco que nos venga el otro segmento a decir que porque todo está mal, cauticemos y paralicemos al país. Aquí nuestro país lo que necesita es aportes. Nosotros lo mostramos en la segunda vuelta. Yo particularmente, de manera transparente, compartí con mis hermanas y hermanos ecuatorianos cómo yo ejercería mi derecho al voto, sin pedir nada a cambio. ¿No está rota Esa es la alianza entonces? Que queremos. Es que no se trata ni de romper alianzas, ni de estar en agendas particulares. Aquí lo que nos tiene que mover son los intereses nacionales, las agendas nacionales. Aquí no estamos pidiendo nada a cambio. Lo que estamos pidiendo ataques, nos llaman la derecha democrática. Mira aquí la reflexión. Justamente los que nos llaman la derecha democrática son los que en su momento, cuando fueron gobierno, esa autodenominada izquierda, ¿qué fue lo que hizo? Nos quitó la posibilidad que los ecuatorianos podamos crear vacunas. Desmantelaron el Instituto Izquieta Pérez. Nuestro país hace año y medio no tenía la vacuna para nuestros infantes, la vacuna pentavalente. ¿Qué pasó en el tema petrolero? Cuando teníamos pozos petroleros que los manejaba el Estado, funcionando, los dieron a la empresa privada. Una empresa aerolínea estatal que era rentable, nos la quebraron cuando la politizaron. Y así te puedo ir de largo. La política actual de la Junta Bancaria, las tasas de interés al microcrédito, no lo hizo nada el anterior gobierno. Eso quedó del anterior al anterior, donde economía dolarizada tenemos tasas de interés aprobadas para el microcrédito del 28.3%. En las respuestas de Javier Hervas, ex candidato presidencial por la Izquierda Democrática, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Stephanie, muy buenos días, muchas gracias. Buenos días, 7:13. Vamos a una pausa.